Si realmente quisieras resumir los tiempos en los que vivimos, ¿qué elementos pondrías en una cápsula del tiempo que solo se espera que se abra después de muchos años? Es una pregunta difícil. Definir realmente un tiempo solo con elementos puede ser complicado, pero muchos lo han hecho y una vez abierto, el contenido del interior puede ser bastante alucinante. Desde misterios ancestrales hasta construcciones futuristas, abramos las cápsulas del tiempo más emocionantes, incluidas algunas que se suponía que nunca íbamos a ver. La cripta de la civilización. En un proyecto dirigido por el profesor e historiador Thornwell Jacobs, junto con el científico Thomas Peters, se construyó entre 1937 y 1940 la espectacularmente nombrada Cripta de la Civilización. Este notable proyecto pretendía resumir la civilización y el desarrollo humano de la primera mitad del siglo XX. La impenetrable cámara hermética de 56.6 metros cúbicos está sellada detrás de una puerta de acero pesado, soldada en 1940 en la Universidad de Oglethorpe en Georgia, y está destinada a mantenerse en secreto hasta el año 8113. Pero, ¿qué recuerdos guardarán en esta cripta durante los próximos 6000 años? Bueno, en primer lugar está la literatura y los textos religiosos, lo que puede no parecer particularmente notable, pero lo que sí es notable es que Peters inventó e incluyó específicamente un dispositivo para asegurarse de que sean legibles incluso si los idiomas sufren cambios extremos en los próximos 6000 años. Llamado el integrador de idiomas, este dispositivo es esencialmente un proyector de películas manual con sonido y está diseñado para poder enseñar inglés a las futuras civilizaciones. Además de esto, también incluyeron otras tecnologías, como una tostadora, una máquina de escribir, una máquina de coser, una cámara y un teléfono, por mencionar algunas. Solo podemos imaginar a qué tecnología avanzada tendrán acceso las personas del futuro distante que abran la cripta. Tanto es así que quién sabe siquiera si entenderán que es algo tan simple como una máquina de escribir. También se incluyen algunos elementos culturales, como obras de arte, adornos, transcripciones de programas de radio y, por supuesto, un juguete de peluche del pato Donald. Sin embargo, quizás el aspecto más fascinante de esta cápsula son las grabaciones de voz de varios líderes mundiales de la época. Desde Franklin D. Roosevelt hasta Joseph Stalin, es bastante interesante considerar cómo se comparan estos íconos del siglo XX con los líderes del futuro lejano. Lo más probable es que con el rumbo actual de las cosas, nuestros descendientes se pregunten si estos líderes del siglo XX fueron patrocinados por Pepsi o por Coca-Cola. Cápsula del tiempo más grande del mundo. El 4 de julio de 1975, el comerciante de Nebraska Harold Keith Davison quiso crear una cápsula que se abriría en el año 2025, para que sus futuros nietos pudieran ver cómo era la vida en los años 70. Y digamos que no se contuvo. Con un peso de 45 toneladas y unas medidas de 6 por 2.4 metros, el Guinness World Records certificó la cápsula de concreto como la más grande del mundo cuando se construyó. Sin embargo, la Universidad de Oglethorpe, creadores de la mencionada cripta de la civilización, afirmó que la suya era legítimamente más grande. Sin querer ser eclipsado, Harold coronó la cápsula original con una segunda pieza en 1983, una pirámide gigante de concreto. Pero ¿qué artefactos se esconden en esta tumba piramidal? En total se dice que hay más de 5000 artículos allí, así que desafortunadamente no tendremos tiempo para enumerarlos a todos. Aunque algunas menciones de honor incluyen una motocicleta Kawasaki, la parte inferior de un bikini, cartas de padres locales, botellas de refrescos, cintas, discos, bolos, fuegos artificiales y un traje informal. Me parece que Harold estaba deshaciéndose de algunos trastos viejos. Bromas aparte, en realidad había algunos artículos muy valiosos en la cápsula. La Peace de Resistance es un Chevy Vega completamente nuevo y un Datsun de 1975 que se agregó con la adición de la pirámide en 1983. Esa es una forma de mantener bajo el kilometraje del automóvil. Entonces, mientras que algunos abuelos pueden dejar dinero o reliquias familiares, Harold Davison dejó literalmente una pirámide llena de tesoros. Tesoro oculto de la era espacial. Desde los personajes hasta la música, hay pocas películas tan icónicas como Star Wars. Naturalmente, la franquicia se ha convertido en una fuente de recuerdos, porque ¿quién no quiere probar la lengua de caramelo de Jar Jar Binks? De acuerdo, apartando esa grotesca imagen, ¿sabías que George Lucas, creador de Star Wars, en realidad enterró un santuario lleno de mercancía original de Star Wars? Es cierto,
No era tan brillante y futurista como este, pero no estaba muy lejos. Era 1981 y Lucasfilm celebraba su 10º aniversario como empresa. No solo eso, sino que Skywalker Ranch, sede del diseño de sonido y la postproducción del Lucasfilm, acababa de completarse. Con mucho que celebrar, era el momento perfecto para enterrar una cápsula en el sitio de Skywalker Ranch. Sí, todos estamos decepcionados de que no lo enviaran a una galaxia muy lejana, pero a diferencia de la mayoría de las cápsulas del tiempo, George Lucas no especificó una fecha de apertura, solo esperaba que durara miles de años. El interior era suficiente para hacer que el fan promedio de Star Wars explotara de emoción. Desde pisapapeles grabados que dicen que la fuerza te acompañe, hasta una botella personalizada de Cabernet Sauvignon que, según Lucasfilm.com, presenta un dibujo caricaturesco de los empleados del Lucasfilm. En otras partes de este santuario también hay figuras de acción, un cassette de la banda sonora e incluso el contrato original entre Lucasfilm y Universal para su película de 1973, American Graffiti. En el sitio de Lucasfilm en realidad hay un inventario del contenido de la cápsula, que solo puedo imaginar que es como el equivalente para los mega fanáticos de Star Wars a encontrar una caja llena de entretenimiento antiguo para adultos. ¿Sí? Adelante, lo haremos. El método Steve Jobs. El año 1983. Thriller de Michael Jackson era el número 1, todo era más barato y yo todavía tenía pelo. También resultó ser el año en que un grupo de nerds tecnológicos, incluido Steve Jobs, de 28 años, fundador de Apple, asistió a la Conferencia Internacional de Diseño de Aspen, Colorado. Para conmemorar el evento, Steve y sus amigos decidieron enterrar una cápsula del tiempo. Eso era un tubo enorme de 4 metros de largo que ocultaba artículos que creían que mejor representaban a 1983. Dichos artefactos incluían una cinta de 8 pistas de la banda de Moody Blues, así como un paquete de Valentine Ale para las personas que encontraran la cápsula y pudieran abrir una buena fría. Y por supuesto, ningún santuario de los 80 está completo sin un cubo de Rubik. Pero espera, este es Steve Jobs, fundador de Apple. ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde están los dispositivos Apple futuristas e inéditos esperando a ser revelados, como este diseño para una cápsula Apple dentro de una cápsula? O al menos el icónico logotipo de Apple que conocemos tan bien. Bueno, en realidad solo había un tesoro tecnológico escondido en esta cápsula. Verás, 1983 fue también el año en que Apple lanzó su computadora de escritorio Apple Lisa. En ese momento esta fue una de las primeras computadoras comerciales con una interfaz gráfica de usuario y por lo tanto tenía un precio de $10,000, lo que serían aproximadamente $27,000 en la actualidad. Celebrando su lanzamiento, Jobs colocó un ratón Lisa en la cápsula. Y claro, parece un poquito anticuado para los estándares actuales. Pero después de todo, esta es una cápsula del tiempo. Los chicos tenían la intención de revelar la cápsula en el año 2000. Sin embargo, un proyecto de jardinería en el sitio de Aspen les hizo perder la noción de su paradero. No fue hasta 2013, 30 años después de su entierro, que finalmente se redescubrió la cápsula, lo que la hizo aún más especial después del fallecimiento prematuro de Jobs en 2011. Pero incluso si este mouse de computadora y el cubo de Rubik no fueran el mejor legado redescubierto, la compañía de $2 billones que se desarrolló en la superficie no está nada mal. El secreto del ángel. El 6 de abril de 1892, el templo mormón de Salt Lake en Utah se completó después de 40 años de construcción. Para finalizar la construcción, en lo alto de una de las torres, colocaron una piedra angular de granito y una estatua de oro del ángel Moroni. Fue una ocasión que atrajo a una multitud de 30,000 personas y en espíritu se ocultó una cápsula del tiempo dentro de la bola de granito que permanecería allí durante 128 años hasta 2020, cuando la estatua necesitó reparaciones. 2 días después de ser retirada, los expertos en conservación y los albañiles cortaron cuidadosamente la bola de granito y recuperaron los tesoros de más de un siglo de antigüedad de su interior. Desafortunadamente, debido a que la piedra angular no estaba aislada, la mayoría de los artículos se arruinaron. Sin embargo, lograron identificar escrituras, libros religiosos populares de la época, así como una placa de cobre hoja de oro con el nombre del líder del templo inscrito. Incluso se encontraron fotografías en la cápsula, que algunos han teorizado que pueden haber sido instantáneas únicas del fundador del mormonismo, Joseph Smith. Desafortunadamente, sin embargo, los elementos habían dejado las imágenes menos descifrables que mis borrachos intentos de selfies. Sin embargo, en el lado positivo, también descubrieron alrededor de 400 monedas que estaban encerradas en el concreto, principalmente de 5 centavos, 10 centavos y cuartos, lo cual, ajustado por la inflación, pueden cubrir el precio de las reparaciones. Sí, probablemente no.
Exposición Panasonic 70. Es 1968 y dos empresas japonesas, Panasonic y el periódico Mainichi, se enfrentan al desafío de crear una cápsula del tiempo para la Exposición Mundial Japonesa de 1970. Con la intención de ser enterrada en el sitio del icónico castillo de Osaka, tomaría años de planificación e investigación antes de que el equipo dual se decidiera por un total de 2098 elementos específicos, creando una cápsula del tiempo futurista casi con aspecto de ovni, con el objetivo de resumir la cultura japonesa. En el interior puedes encontrar una bandera japonesa, un slinky, sandalias Geta, especímenes de moscas de botellas verdes, una radio portátil, una olla arrocera, un modelo de avión y comida de astronauta, probablemente en referencia al programa espacial japonés que se originó a mediados de los años 50. Lo más interesante son las uñas ennegrecidas por la radiación de los sobrevivientes del bombardeo atómico de Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Si bien puede parecer espantoso, su presencia en esta cápsula asegura que nunca olvidemos ese capítulo oscuro en la historia humana. Según Panasonic, cada elemento de la cápsula se trató con las técnicas de conservación más avanzadas de la época, y dado el marco de tiempo de esta cápsula, lo van a necesitar. La intención era que se abriera en el año 2000, y luego cada 100 años a partir de entonces. Sin embargo, también crearon un duplicado exacto de la cápsula original enterrada más abajo. Esta segunda cápsula no se abrirá hasta el año 5970. Y quién sabe cómo será la civilización humana para entonces. Con suerte, mi plan para diseñar genéticamente a la raza humana a mi propia imagen habrá funcionado. Empezando con todos mis suscriptores. Instituto del Tiempo de Massachusetts. En 1957, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como MIT, inauguró el edificio 26, hogar de los laboratorios Compton. En conmemoración, el profesor de ingeniería eléctrica Harold Edgerton tuvo la idea de enterrar una cápsula del tiempo. Una cápsula del tiempo que no se pretende abrir hasta 1000 años después, en 2957. Avancemos 58 años hasta 2015. Un equipo de construcción que trabajaba en el nuevo laboratorio de nanotecnología del MIT excavó accidentalmente la cápsula, que había sido olvidada durante estos años, y con una etiqueta muy clara que exclamaba: "Por favor, no abra hasta el 2957 después de Cristo". Decidieron honrar los deseos del creador de la cápsula. Después de todo, el vidrio que encierra la cápsula se forjó específicamente en un laboratorio de soplado de vidrio del MIT y se llenó con gas argón para ayudar a preservar el contenido, por lo que abrirla arruinaría su preservación. Pero afortunadamente para los curiosos entre nosotros, el vidrio de la cápsula es transparente, lo que significa que los historiadores pudieron ensamblar parcialmente su contenido. En el interior pudieron ver monedas del primer Banco Nacional de Boston, una taza conmemorativa de la promoción del MIT de 1957, un contenedor de penicilina sintética, así como un criotón. Ese último elemento era un dispositivo eléctrico superconductor que en el momento del entierro de la cápsula se esperaba que revolucionara la tecnología informática. Sin embargo, al final diferentes tecnologías asumieron ese papel y el criotón cayó en el olvido. Sin embargo, lo que aún tenía importancia era una carta que el presidente del MIT en ese momento, el Dr. J.R. Killian, escribió para colocar en la cápsula. Parafraseando decía: "No podemos adivinar lo que nos depara en el próximo milenio, pero estamos seguros de que tendrá una mayor comprensión del universo. Le deseamos un éxito continuo en la búsqueda del conocimiento". Ah, el optimismo. Si tan solo supieran sobre TikTok. Cápsula de Cristo. Lo que ves aquí puede parecerse una escultura estándar de Jesús, pero la verdad es que en realidad es una cápsula del tiempo secreta. En la iglesia de Santa Águeda se encuentra una estatua de madera de un Cristo crucificado. En 2017 la estatua necesitaba algunas reparaciones. Sin embargo, cuando el equipo de restauración quitó un trozo de tela de la cintura de la estatua, parecía que había más de una grieta en la parte trasera. Resultó que la parte trasera del Hijo de Dios albergaba secretos. Sin embargo, a juzgar por esa expresión facial, no puedo decir si le daba la bienvenida a la investigación subsiguiente o si le dolía. De cualquier manera, este examen llevó al equipo a descubrir dentro de la escultura una misteriosa nota escrita a mano. Una vez experimenté algo similar, pero prefiero no hablar sobre mi tiempo en prisión. De todos modos, esta nota en realidad se remonta a 1777, exactamente 240 años antes. Allí lo había colocado Joaquín Mínguez, entonces sacerdote de la Catedral de Burgo de Osma. Desafortunadamente no tenía sabiduría profética real para otorgarnos.
Más bien era un comentario escrito en una cápsula del tiempo sobre la vida cotidiana en España en ese entonces. Desde pasatiempos populares como los juegos de cartas y de pelota, hasta el clima religioso, económico y político de España. Incluso comentó sobre enfermedades comunes como la fiebre tifoidea y personajes famosos como los toreros populares de la época. Aún así, la carta proporciona una visión increíble de la vida en ese momento. Sin embargo, queda una pregunta. ¿Por qué Joaquín lo escondió en el trasero de Jesús? Marthe de Florian. Hagamos un viaje de regreso a París en 1939. Es el 29 de agosto y la socialité, actriz y amante profesional francesa, Marthe de Florian, muere a los 74 años, dejando atrás su opulento apartamento parisino. Lo heredó su nieta de 23 años, Solange Baugeron, quien 3 años más tarde huyó al sur de Francia, escapando de la ocupación alemana de París durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque nunca volvió al apartamento, Solange, por alguna razón, siguió pagando el alquiler hasta su propia muerte en 2010. En ese momento, el apartamento intacto quedó atrapado en un túnel del tiempo, convirtiéndose en una cápsula del tiempo en sí mismo, por así decirlo. Cuando finalmente se abrió el apartamento después de la muerte de Solange, se descubrió que la decoración elegante y las baratijas de antaño habitaban la vivienda cargada de polvo, recubierta por un papel tapiz marchito. También se encontraron documentos personales y cartas de amor, tal como las había dejado Marthe de Florian, lo cual, dada su reputación, es seguro asumir que podría haber un extraño interés romántico allí. Otras reliquias como un juguete de peluche de Mickey Mouse y Porky Pig permanecen allí, tal como lo habían hecho durante 7 décadas completas, sin mencionar el avestruz disecado en la habitación. Pero escondida entre todas estas curiosas baratijas yacía la mismísima Madame de Florian, es decir, un retrato original de Giovanni Boldini de ella. Boldini era un retratista italiano de gran talento y renombre, y como resultado la pintura perdida se subastó por 3 millones de euros en 2010, lo que la convierte en la más valiosa de Boldini hasta la fecha. ¡Wow! 100 años. Si bien la espera de Avatar 2 puede parecer que tomó 100 años, en realidad sí hay una verdadera película que no se estrenará hasta el año 2115. Y no es Avatar 3. Filmada en 2015, 100 años, está siendo apodada como la película que nunca verás. De hecho, casi nadie sabe nada sobre la película o su trama, solo que fue dirigida por Robert Rodríguez y escrita y protagonizada por John Malkovich, junto a Shuya Chang y Marco Saror. Actualmente la altamente secreta película está protegida detrás de un vidrio a prueba de balas en una caja fuerte de alta tecnología que se abrirá automáticamente el 18 de noviembre de 2115. Es entonces y solo entonces que la película se estrenará ante 1000 invitados. Pero cualquiera que esté invitado actualmente estará muerto para entonces, te escucho decir. Bueno, es por eso que los creadores se tomaron la libertad de hacer los boletos de metal, para que puedan ser heredados a futuros descendientes. Y claro, este es un giro divertido en la idea de una cápsula del tiempo, pero también es parte de una elaborada promoción para el cognac Louis XIII. El licor de lujo supuestamente tarda 100 años en madurar, proporcionando una base general para el concepto de la película. Aunque si la película girará en torno al cognac, o simplemente tendrá una promoción de productos muy indiscreta, bueno, eso, como todo lo demás, sigue siendo un misterio. Cofre del tesoro de Wall Street. En la década de 1600, los comerciantes holandeses comenzaron a viajar regularmente a Estados Unidos para comerciar con los nativos americanos y establecer colonias. En 1614, el liderazgo holandés otorgó a un colectivo de comerciantes holandeses derechos comerciales exclusivos en la costa este de América del Norte, lo que se cree que provocó los comienzos de la ciudad de Nueva York y todos sus negocios. 300 años después, en 1914, la Asociación de Hombres de Negocios de Lower Wall Street decidió marcar el tricentenario con una cápsula del tiempo. El plan era que se abriera 60 años después, en 1974. Sin embargo, en ese momento la Asociación de Hombres de Negocios de Lower Wall Street ya no existía. Entonces la cápsula fue olvidada. No fue hasta finales de los 90 que se redescubrió en una unidad de almacenamiento de arte en el área de Chelsea en Nueva York, aunque en ese momento se decidió que era mejor dejarla sin abrir hasta 2014. Exactamente 100 años desde su creación. Pero, ¿qué se ocultaba exactamente dentro de esta pesada caja de bronce? Bueno, en 2014 finalmente nos enteramos. En su mayor parte el contenido de la cápsula no era el más emocionante. Principalmente era solo libros, periódicos, medallas, entre otros, de hace 100 años. Sin embargo, hubo un telegrama interesante del gobernador Martin Glynn,
un político en ese momento que decía que todos los problemas que ahora traen la atención de Nueva York hayan encontrado una solución. Al menos supongo que ahora hay menos caca de caballo en las calles que en 1914. Algo decepcionado por el contenido, la Sociedad Histórica de Nueva York decidió volver a enterrar la cápsula junto con una nueva cápsula que se abrirá en 2114. Para ello consiguieron la ayuda de un grupo de estudiantes de secundaria, ya que una de las conservadoras de la sociedad, Margaret Hoffer, quería que la nueva cápsula reflejara la cultura popular vista a través de los ojos de los adolescentes. En contraste con lo relativamente aburrido de la cápsula inicial, la nueva incluye cosas como una taza de Starbucks, una caja de iPhone, auriculares e incluso entradas para Lady Gaga. Aunque a mi parecer deberían haberlo llenado con memorias USB llenas de clips clásicos de Vine. Ah, Vine, todavía te extrañamos. La cápsula del milenio. El cambio de milenio fue una ocasión trascendental celebrada inmensamente, y con Bill Clinton en el poder de los Estados Unidos en ese momento, la administración no pensó en una mejor manera de marcar el evento único en 1000 años que con una cápsula del tiempo. Programada para ser abierta en el año 2100, querían mostrar a la gente del siglo XXII cómo era realmente la vida en el siglo XX. Y creo que hicieron un muy buen trabajo. La cápsula contenía un teléfono celular, una película del aterrizaje de Neil Armstrong en la Luna, la Declaración de Derechos y un casco de la Segunda Guerra Mundial, por nombrar algunos. Pero con mucho el elemento más importante allí es uno que realmente define la gran tierra de América. Ese único elemento específico fue, por supuesto, el humilde Twinkie. Sí, al más puro estilo estadounidense agregaron algunos alimentos procesados y azucarados. Lamentablemente es posible que las generaciones futuras no conozcan nuestra adoración por los Twinkies, ya que aparentemente tuvieron que sacarlos de la cápsula debido a que atraían a los ratones. Sin embargo, siendo honestos, todos sabemos que realmente se eliminaron porque a un interino de la Casa Blanca le dio hambre. Alemán en el baño. En 2016, un tipo ruso, Lukichev Dmitry, estaba cavando un pozo séptico para su baño al aire libre. Sin embargo, cuando su pala golpeó algo metálico, hizo un descubrimiento realmente inesperado. Pronto se desenterró una caja de metal, lo que llevó a Lukichev a descubrir un casillero de campo dejado por un oficial alemán de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que data de entre 1944 y 1945. El contenido, que había estado allí alrededor de 60 años, estaba en perfecto estado, gracias a un sello de goma en la tapa de la caja. Dentro estaban todos los artículos típicos del ejército que puedas imaginar: uniformes, bases de identificación, dinero en efectivo. Pero también había un espacio para otras necesidades básicas, como el alcohol y los cigarrillos, que son esenciales después de un día normal de trabajo, por no hablar de una guerra mundial literal. Después de analizar el informe, los historiadores concluyeron que la caja pertenecía a un soldado alemán que, según su informe, probablemente era un doctor del cuerpo médico. Y aunque los historiadores esperaban poder rastrear a los descendientes del soldado, las fuentes en línea nunca confirmaron que lo hubieran hecho. Tal vez si pusieran un anuncio clasificado con el título "Cigarrillos y alcohol encontrados", obtendrían un poco más de interés. Y eso es todo por hoy, amigos. ¿Qué pondrías tú en una cápsula del tiempo? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.